Bueno, ¿estamos todos? Sí, sí. Bueno, esta es una estructura bastante compleja. A ver, esta es una estructura bastante compleja. Se llama cuasimarina, es un producto natural y, bueno, es un pentaciclo, como se puede ver y se puede analizar. ¿Sí? Cuatro ciclos que se ven: uno, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos 11 carbonos asimétricos, ¿sí? El carbono 1, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. 11 carbonos asimétricos. Una molécula que es, digamos, parece algo difícil de preparar, y de hecho lo fue. Y un poco como habíamos comentado hace un ratito, estas moléculas a veces tan difíciles de hacer se sintetizan en sectores, ¿no es cierto? No es una cosa, eh, es decir, se sintetizan en sectores que quedan funcionalizados para hipotéticamente completar el ciclo, ya que muchas veces son eh, muchos meses, incluso años de trabajo y de hacer el análisis y de cómo llegar a esto. Bueno, ¿por qué se elige una molécula así? Bueno, uno, porque es una molécula que presenta un desafío obviamente sintético, y porque tiene actividad biológica interesante, y el hecho de disponer de, de una síntesis de esta molécula haría también que uno pudiese disponer de análogos del mismo para que incluso podría mejorar su actividad biológica, no importa cuál sea. Eh, bueno, acá esta molécula está funcionalizada, tiene una síntesis lineal, pero la funcionalización de este alcohol en la posición 15, que está vecino, un compuesto carbonílico, digamos que esto sería una cosa simple de hacer, ya que sería una reacción de acilación hacia las etapas finales de la síntesis, o sea que no sería muy importante. No ofrece mayor dificultad desde el punto de vista sintético. Pero el resto sí es bastante complicado. Nosotros vamos a hacer un análisis solamente de una parte, ¿no? Cómo hacer de un precursor que se obtiene fácilmente hasta, hasta un precursor avanzado y encima de la molécula que no es completa. Pero tengamos una idea de cómo se puede llegar a trabajar y las complejidades que tiene la síntesis orgánica para obtenerla, y que no es una cosa así de seguir como alguien siguió de alguna manera un método de preparación o un protocolo, porque eh, esto trae aparejado mucho manejo de la bibliografía y de cómo se instrumenta en el laboratorio una reacción, y de ver si estas reacciones realmente son factibles de hacerse, y bueno, y el hecho de tener eh, el ojo entrenado, que no es simplemente una cosa de intuición, sino que se requiere realmente una sólida formación y un conocimiento de todas las reacciones y de cómo es la reactividad química de las moléculas orgánicas, y bueno, cuál es la capacidad que tenemos de introducir o remover un grupo funcional
y de cómo hacer una unión carbono-carbono. Nosotros lo que vamos a hacer es un análisis de una parte de esta molécula si le sacáramos el anillo A para dar en lugar de este pentaciclo un cuatriciclo, aprovechando alguna reacción que se encontró al azar, pero que, bien entendido, el azar puede favorecer a cosas, uno lo puede dejar pasar o puede llegar a ser una cosa interesante, ¿no es cierto? Como decía Pasteur, el azar solo favorece a los espíritus preparados, y eso es así. Entonces, fíjense que si le sacamos entonces el anillo A, nosotros tenemos la molécula mucho más simple, y es interesante ver cómo con un solo centro asimétrico se pueden controlar muchos carbonos. Nosotros vamos a hacer el análisis y ver cómo fue que estos autores lo hicieron, y es realmente un lindo ejercicio. Obviamente que si uno se para acá y puede ver cosas que ya sabe que en algún momento pueden ocurrir, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, acá tenemos un hidroxilo en la posición 11 y 12 y están trans. Entonces, esto me está indicando que de alguna manera acá hubo una apertura trans de un epóxido. Tengo que ver en qué posición. Y las aperturas de los epóxidos siempre ocurren de manera transdiaxial. Entonces hay un único epóxido que se puede abrir para que dé o que tenga la estereoquímica apropiada para obtener ese tipo de funcionalidad. Acá tenemos también arrastré otra cosa sin querer. Acá tenemos esta lactona cíclica, ¿sí? Y nosotros acabamos de ver estas reacciones de iodo-lactonización. Entonces, esas cosas no son rarezas de la química, sino que ocurren muy seguido, y la reacción de iodo-lactonización la podemos racionalizar muy bien, porque el intermediario postulado es un iodonio, y en lugar de atacar el contraionio duro, lo que actúa es el carboxilato, ya que la reacción intramolecular está favorecida. Entonces vamos a ver si podemos hacer un análisis lógico para que le encuentren el gusto y podamos despertar algunas pasiones por la síntesis orgánica, viendo cómo se hace el análisis estructural de una molécula relativamente compleja, y que esto es lo que hizo un grupo de investigación antes de que se llevara a cabo la síntesis total de cuasimarina. Este fue un estudio sintético que condujo a el compuesto que está dibujado acá a la derecha, que es un compuesto inexistente, simplemente es un precursor, es un estudio sintético para finalmente sintetizar esta molécula, pero bueno, tiene un anillo menos, y el hecho de tener un anillo menos tiene 3 carbonos asimétricos menos de complejidad estructural y un ciclo menos, que también está funcionalizado de una manera apropiada. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis para ver cómo se puede hacer esta molécula y decidir cuál va a ser nuestro estudio para poder sintetizar nuestra molécula. Entonces, de alguna manera, acá tenemos lo que va a ser mi molécula blanco, ¿sí? más simple, y le voy haciendo
alguna simplificación estructural, como es este carbono asimétrico que es vecino a un carbono carbonílico de una lactona. Existen métodos para funcionalizar o para oxidar las posiciones alfa de una acetona a través del carbanión, ¿sí? Hay reactivos, pero que no lo vamos a analizar en profundidad, pero sí vamos a analizar un precursor avanzado de esta molécula. Entonces vamos a limpiarla un poquito, a hacerla más simple y de ver cómo se puede hacer. De alguna manera lo anticipamos, ¿sí? Que una reacción clave para hacer esto sería una iodolactonización de la molécula. ¿Sí? Haciendo que este anillo sea incluso que en lugar de ser un tetraciclo, vaya a ser un triciclo, como vamos a ver. Entonces, esto se podría poner en una etapa final de la síntesis a través de un enol. Esta unión sería estratégica, ya que esto se podría obtener a través de una reacción de iodolactonización, como habíamos comentado, y estos grupos hidroxilos podrían provenir de una apertura de un epóxido, pero en algún momento los tendremos que proteger, ya que esto está muy funcionalizado, y centrarnos en esta molécula. Lo que sí sabemos es que esta molécula en principio podría dar lugar a formar esta unión estratégica a través de esta reacción de iodolactonización, y de hecho que este compuesto relativamente simple o compuestos parecidos tratadas con iodo, ¿sí? En condiciones controladas de temperatura, se va a formar la unión del iodo, y la formación entonces a través del iodonio va a dar lugar a la lactona correspondiente, o sea que esta transformación es bastante razonable y simplifica mucho el análisis. O sea que si tenemos un alqueno en esta posición, si lo tratamos con iodo en un solvente apropiado, que no viene al caso hacer un análisis del solvente, esto podría ciclarse para dar esto. Entonces, vamos a ver cómo podemos simplificar todavía más esta estructura y hacer un análisis de un probable precursor de esta molécula, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, de alguna manera, se postula que esto podría dar esta iodolactonización, entonces nos deberíamos centrar en cómo podríamos sintetizar esta molécula, que sigue siendo compleja, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de hacerla lo más simple posible para tratar de sintetizar. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer este análisis. Tenemos entonces el alqueno, un grupo carboxilo que está dirigido hacia abajo. Tenemos este éter cíclico en esta posición que hace ruido porque parece una cosa bastante compleja, y el azar fue el que hizo que este tipo de reacciones, que difícil de explicar incluso desde el punto de vista mecanístico de cómo se formaron, para que tengamos para que podamos sintetizar este compuesto. Fíjense, nosotros centrémonos en esta posición de estos grupos oxigenados que están protegidos. PG es grupo protector, están en forma anti, y podemos proponer, pensando siempre en esta apertura de epóxido, que esto se podría obtener a partir de, que esta molécula podría obtenerse de la hidrólisis de otra lactona, y que
en algún momento podría haber, podría existir este grupo carbonilo, para que esté vinculado, para ver de dónde sale este, este alqueno, ¿sí? Que este grupo podría haber provenido del ataque de un grupo carboxilato sobre este epóxido. Acá está marcado en rojo los grupos que están involucrados, y en el cual sacamos de alguna manera este grupo carbonilo, que vamos a ver de qué manera, perdón, de este alqueno, que vamos a ver cómo se reconstituye. Y bueno, que este grupo carboxilato podría estar como un alcohol protegido, ¿sí? Entonces, donde este grupo epoxi juega un rol central, teniendo en cuenta que estos grupos oxigenados están en la posición anti. Y bueno, acá en algún momento habría que poner habría que restituir este alqueno, y vamos a ver cómo eso se obtendría. Y si analizamos esto, este alcohol en esta posición podría formarse perfectamente a través de una hidroboración en este alqueno, que está en otro color, y entonces este alqueno, en esta posición, sabemos que la hidroboración da lugar al producto, al alcohol menos sustituido, y tengamos en cuenta entonces este oxígeno, este éter cíclico que está dibujado en verde, cómo se podría obtener. Y lo mismo, este epóxido, esto podría provenir de esta función oxigenada y la transformación en alqueno. En definitiva, nosotros sabemos, por esas, esta una reacción encontrada al azar, que es de la formación de este éter cíclico, que este podría ser nuestro precursor avanzado para llegar a obtener esta molécula, y que este sería, por esta reacción de iodo-lactonización que tenemos en esta posición, un precursor muy avanzado para dar lugar a la molécula 2. Entonces, esta molécula simplificada, que es la 4, que por iodo-lactonización daría una molécula del estilo 3, sería apropiado para analizar, y que esta sería ahora nuestra molécula blanco a sintetizar, que es una parte de la síntesis que es muy instructiva, y sobre todo, si bien este análisis retrosintético es mucho más complejo del que nosotros vamos a hacer en la clase de problemas, pero hay algunos elementos interesantes, como la iodo-lactonización y la apertura trans de un epóxido que en algún momento se va a introducir. Entonces, si nos centramos en cómo se sintetiza este biciclo, que de hecho que fue parte de esta síntesis, entonces, ¿y por qué este biciclo? Porque este biciclo da lugar a esta reacción, que no tenemos por qué saberla, pero los autores tampoco la conocían y la descubrieron accidentalmente, y la aprovecharon para hacer este tipo de moléculas, estos pentaciclos, que tienen un éter cíclico de 5 miembros dentro de la molécula, que es algo bastante poco frecuente y difícil de hacer. Entonces, si nos centramos en esta molécula, con el grupo, por ahora el éter lineal, el grupo metoxilo en esta posición, nosotros vamos a ver que es posible introducir en relación diastereomérica este grupo y este grupo, con la sola presencia de esto, y que este grupo forma parte o es importante para formar este éter cíclico. Entonces, lo que se encontró en
en compuestos, no necesariamente el que está acá, que finalmente se hizo, y que nosotros no tenemos por qué saberlo porque es una reacción difícil de justificar desde el punto de vista mecanístico, que esta molécula, por un descuido, calentada a 140 grados en DMF, da lugar a este éter cíclico, que forma parte del ciclo de la molécula blanco que forma parte del análisis retrosintético para hacer esto. Entonces, yo sé que obteniendo esta molécula, este biciclo que está en esta posición, a través de una reacción intramolecular por ataque en este carbono, que encima es cuaternario, que probablemente sea de tipo carbocatiónico, pero no importa la síntesis, lo importante es que experimentalmente esto se observa y los autores de este trabajo encontraron que a partir de esta reacción, que sintetizando este precursor era posible obtener esto, y si se obtenía esto, se podía obtener algo parecido a esto, luego a esto, y finalmente tener este precursor que a través de una iodolactonización conduciría a una molécula de este tipo. Que de todas formas es una molécula al que le falta el anillo A, ¿no? El primer anillo, ya que esto es una simplificación sintética, pero bastante compleja. Entonces sepamos cómo se trabaja, y ahora mi molécula blanco es este biciclo que está recuadrado en azul, y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer el análisis para poder incluir todos estos grupos funcionales con esta relación estereoquímica, y veamos que realmente la síntesis orgánica tiene una gran proyección, ¿sí?, de todas las cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, mi molécula blanco es esta, ¿no es cierto? Prestemos atención a este grupo y de ver cómo podemos hacer el análisis para introducir todos estos grupos, ¿sí?, y cómo simplificar esta molécula, y anticipándonos que tal vez la presencia de un grupo voluminoso en esta posición, que sería un grupo metoxilo angular, puede controlar la estereoquímica. Entonces, analicemos qué pasa acá. Acá tenemos un compuesto carbonílico, tenemos 3 grupos en la posición alfa, un grupo en la posición beta. Entonces, acá nos está dando una idea que muy probablemente este grupo halógeno y este grupo vinilo, ¿sí?, esto pueda provenir de la adición 1,4 de un vinil cobre litio y captura del enolato resultante de un bromo positivo, que puede ser N-bromo succinimida o la molécula de bromo. En general ya lo discutimos bastante a eso, y esto en general es más fácil de manipular. N-bromo succinimida, se transfiere solo el bromo, que como está unido a un nitrógeno, está como un bromo positivo, ¿sí? Esa unión está polarizada, el bromo está como delta más, y fíjense que la presencia de este grupo metoxilo bloquearía la cara superior beta, y esto el grupo vinil cobre atacaría por la cara inferior, daría lugar al enolato correspondiente, que capturaría el bromo también por la cara inferior, porque este grupo protege la cara superior. Entonces, acá tenemos este alqueno y un grupo metilo. Entonces tendríamos un carbonilo asimétrico, uno con un metilo y otro con un sin metilar. El enolato que resultaría en este caso sería, para introducir un alqueno, sería una deshidrohalogenación
que podría ocurrir la introducción del halógeno a través de un enolato termodinámico que daría lugar a la inclusión de este bromo. Y finalmente, esta fusión trans de anillos se podría obtener con litio en amoníaco líquido, la reducción de Birch que ustedes vieron en Orgánica 1, para dar la fusión trans de anillos. O sea que esta acetona alfa beta no saturada podría ser el precursor correspondiente, ya que se podría obtener, ¿sí?, si eliminamos este grupo carbonilo, a través de una oxidación de la posición alílica de este compuesto. Sí, esta sería la posición susceptible de ser oxidada en este alqueno, la posición endocíclica de este anillo es mucho más sensible de oxidación que esta otra, y esto lo podríamos dibujar de otra manera. Si lo podemos rotar 60 grados, es simplemente, esto es fácil, mantenemos la estereoquímica, obviamente, y este grupo hidroxilo podría venir perfectamente de la reducción de este intermediario y la protección de este grupo. En general, cuando se protege un compuesto carbonílico conjugado, ahí el doble enlace migra al anillo siguiente. Pero bueno, esto es una cosa que no siempre ocurre, pero es algo muy importante. Pero básicamente nosotros nos vamos a centrar en este compuesto y cómo la estereoquímica de este átomo de carbono se puede utilizar para obtener estos compuestos que habíamos marcado en su momento. Bueno, tenemos más o menos tiempo de explicarlo, o por lo menos de entender cómo se hizo el análisis y cómo se puede aplicar el hecho de tener un carbono solo asimétrico, inducir la simetría. Entonces, nuestra molécula blanco la vamos a tener siempre dibujada acá a la derecha. Nosotros comentamos que a partir de este producto, que esto es muy parecido, no lo vamos a hacer porque realmente sería muy largo, pero este es un compuesto fácil de obtener, y cómo obtener este compuesto podría ser perfectamente un ejercicio de la guía de problemas. Entonces, nosotros tenemos disponible este ejercicio, este compuesto ya como un producto de partida, y si nosotros protegemos este carbonilo provoca la protección, con etilenglicol en las condiciones que ya vimos de eliminación de agua azeotrópica en benceno o en tolueno, va a dar lugar a la protección de esto, y como está conjugado, la tensión que tiene la formación de este 1,3-dioxolano hace que este grupo, el alqueno, migre, y esto es una cosa conocida en síntesis o en química orgánica de síntesis, y la reducción de este carboxilato de etilo por hidruro de litio de aluminio da el alcohol correspondiente, ¿no es cierto? Acá lo tenemos. Esta es nuestra molécula blanco. Si rotamos este compuesto para ponerlo en esta posición en 120 grados, entonces tenemos una idea de cuál es el producto que queremos obtener. Y la idea es de ver esto, ¿no es cierto? Tenemos nuestro producto de partida avanzado, ya hicimos un par de transformaciones, ¿sí? El carbonilo protegido, el doble enlace que migró al otro anillo, y el alcohol correspondiente,
que en algún momento lo vamos a tener que transformar en el éter metílico, ¿sí? No el alcohol libre, que de alguna manera, como vamos a ver, va a ser capaz de inducir la simetría en estos carbonos. Entonces, si nosotros sabemos trabajar eso y lo analizamos detalladamente, vamos a ver que cómo con este compuesto podemos obtener este intermediario avanzado, que no lo vamos a analizar más allá, pero que resulta muy útil para ver cómo de un compuesto relativamente simple se pueden incluir 3 carbonos asimétricos, incluso uno con 2 sustituyentes que se fueron introduciendo selectivamente o consecutivamente de alguna manera. Entonces, hasta acá queda claro, ¿no es cierto?, cómo se obtuvo esto. Nosotros tenemos esto, sabemos que esto es un producto que se puede obtener fácilmente. Entonces, protección, lo estoy analizando con mi molécula blanco. Acá ya sé que este carbono va a ser la protección produce la migración del alqueno, y la reducción con hidruro de litio y aluminio del éster da el alcohol correspondiente, y este va a ser el mismo carbono a lo largo de toda la síntesis, que va a ser corta en lo que vamos a ver ahora. Entonces, siempre vamos a tener a la derecha la molécula blanco. Entonces, partiendo de esta molécula, esto es simplemente una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, ¿sí? Esta reacción de eterificación, ¿sí? Este es un método de obtención. Hay cantidades de métodos para, puede ser en dimetilsulfóxido también, en ese caso, y con hidróxido de potasio. Entonces, hay esta reacción, esta es como está en el trabajo original, que me pareció importante respetar cómo se hizo, pero estas reacciones las conocemos bien. Entonces ya tenemos entonces el grupo metoxilo, está marcado en rojo la introducción del nuevo grupo, y vamos a ver entonces, ahora sí, que este grupo va a ser capaz de introducir o de controlar la estereoquímica del resto de los grupos que nosotros necesitamos para obtener esta interesante molécula blanco. Entonces, si analizamos qué le falta a esta molécula, bueno, acá no tienen más el alqueno, le falta el carbonilo, le falta el grupo vinilo en la posición alfa, le falta el bromo en la posición alfa, y le falta el metilo en la posición beta. Entonces vamos a ver cómo, con las cosas que vimos de enolato cinético y termodinámico, con las oxidaciones alílicas y con el principio de las repulsiones de Van der Waals del estado de transición de las reacciones, podemos controlar la estereoquímica de estas reacciones, y que las reacciones que vayamos a utilizar son todas reacciones que nosotros vimos. Si bien los reactivos pueden llegar a ser distintos, vamos a tratar de adaptarlos y de verlos con reactivos que nosotros vimos para hacer esta transformación. Nos falta el carbonilo. Sabemos que la posición alílica es susceptible de oxidarse, y entonces esto se resuelve con el reactivo de Collins. Vimos algunos ejemplos cuando vimos cómo obtener grupos carbonilos a partir de alquenos, y esta transformación se puede hacer, ¿sí? Esta posición es mucho más sensible de oxidarse que esta, y en condiciones controladas, este reactivo se puede obtener. Entonces ya nos estamos acercando un poco más. Ya tenemos este grupo, tenemos el carbonilo protegido, ¿sí? el 1,3-dioxolano, que protege a este grupo carbonilo, y el grupo carbonilo que se va a mantener a lo largo de toda la síntesis. Entonces nos falta la fusión trans de anillos y la introducción de al menos un grupo metilo, el bromo y el grupo vinilo en esta posición, pero ya habíamos intuido o habíamos pensado que eso tal vez
provendría de la adición conjugada de un alquilculprato, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, tenemos que manipular nuestra molécula para sacar este grupo carbonilo y de alguna manera diferenciar el carbonilo en estas dos posiciones. Si estuviesen las dos por igual de sustituidas, sería muy difícil de verificar el carbonilo. ¿Me siguen todos? Entiendo que sí. Y si no, cualquier cosa lo vemos después. Entonces, a ver acá una pregunta. Collins, entre otras cosas, oxida no solo alcoholes a carbonilo, sino que oxida posiciones alílicas, ¿sí? Pero no busquen en la carpeta mientras estamos dando, créanme, y después cualquier cosa busquen en la carpeta, porque uno también se puede confundir, ¿no es cierto? Collins oxida de hecho que en algún momento habíamos, el ejemplo que dimos del reactivo de Swern, ¿sí? cuando quieren búsquenlo, es la oxidación de geraniol a geranial, y es un producto, el geraniol tiene 2 unidades isoprénicas y tiene 4 posiciones alílicas que con cualquier otro oxidante oxidaría esas posiciones. Entonces, el cromo, en cualquiera de sus formas, incluso con Collins, que es una de las más controladas, oxida posiciones alílicas. Por eso que los isoprenoides, si no están en un sistema vivo, si están aislados, se oxidan al aire fácilmente, simplemente al aire. Entonces, con más razón, si tienen el potencial redox para oxidarse con el cromo fácilmente. Y esta transformación que vimos anterior, esta transformación en particular no es una rareza de la química, es algo que ocurre en esto, sobre todo dentro del mismo ciclo, no en el ciclo vecino, en fusiones de anillos, ¿sí? En compuestos lineales y en oxidaciones endocíclicas. Bueno, acá nos falta un grupo protector, y nosotros sabemos que este grupo metilo se puede introducir, ya que el enolato cinético de este carbonilo que está conjugado, sabemos que es en esta posición, se va a formar el enolato, la captura del enolato con yoduro de metilo, va a dar el metilo, pero como está este grupo, el enolato es plano, esto bloquea la cara superior, y el metilo, la alquilación, la metilación, se va a producir por la cara inferior en esta posición. En la molécula blanco está al revés, pero bueno, vamos a ver que eso se puede solucionar, ya que si se formase otro enolato en esta misma posición, el bromuro entraría por el lado menos impedido, o sea que esta es una posición que se puede modificar en el futuro. O sea que si lo realizamos con la molécula blanco, ya introdujimos el metilo, pero falta introducir la estereoquímica en esta posición, que va a resultar invariable, ya que es una fusión trans de anillos, y la introducción de 2 nuevos grupos protectores. ¿Cómo se hace eso? Si nosotros redujéramos ya este grupo metilo, ya este grupo carbonilo quedaría simétrico, ya que acá quedaría un grupo metilo y este grupo, un grupo metileno y un metileno sustituido. O sea que ya quedaría un carbonilo asimétrico en el cual podríamos jugar
con los enolatos cinéticos y los enolatos termodinámicos. Entonces, en esta parte de la ruta lo que hacemos es la reducción del compuesto carbonílico conjugado con litio en amoníaco líquido. Entonces esta es la reducción de Birch, que tiene control termodinámico. El anillo cis es mucho más desfavorable, desde el punto de vista termodinámico es más desfavorable. Esto ocurre de manera tal de dar la fusión trans de anillos. Entonces ya tendríamos la introducción de este hidrógeno en la posición alfa y tenemos esta posición ya fija hacia el final de la síntesis. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es funcionalizar o introducir un alqueno, ya que estamos pensando que, o estamos considerando que este grupo vinilo provendría de la adición 1,4 a un alqueno. Acá no lo podríamos hacer porque si no el vinilo vendría a esta posición. Pero bueno, ya el alqueno en esta posición no existe más, pero tenemos este grupo metilo que podría de alguna manera diferenciar cómo se comportaría la introducción de un grupo saliente en esta posición o en esta otra. Entonces la idea sería acá colocar un grupo saliente. En principio sería razonable tratar de introducir un halógeno, por ejemplo. Ya vamos a ver que no es así, pero conceptualmente es introducir un halógeno, deshidrohalogenación en esta posición. Está sonando el teléfono y me está desconcentrando y no puedo pensar. Bueno, entonces, la deshidrohalogenación, colocando un buen grupo saliente acá, daría lugar al alqueno que necesito para que se produzca esta adición 1,4 y captura del halógeno. Otro halógeno, no el mismo. Entonces, tenemos que considerar, bueno, cómo hacer esta transformación, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea? Entonces, sí, acá puedo jugar con el enolato termodinámico, acá, y el enolato cinético. Entonces, la idea es, entonces, fíjense que estoy formando un enolato termodinámico y la captura de algo similar, un halógeno, que es esta unión cloro-selenio, pero esto es exactamente lo mismo. A ver, un minuto, por favor. Un minuto. Ahora seguimos. Perdón por la... Acá simplemente estoy mostrando cómo se hizo en el trabajo, pero esto es equivalente a poner un halógeno, ¿sí? Y este es el mismo proceso de deshidrohalogenación. Esto no tienen por qué saberlo, pero esto mismo, si pongo cloro en esta posición, o esta unión se parece mucho, cloro-selenio es lo mismo que cloro-cloro, entonces este tipo de reacción, que es la que está publicada, la eliminación es sin, pero
no es antiperiplanar como el halógeno, pero la idea conceptual es que esto se puede hacer porque en esta posición puse este grupo saliente, pero es el equivalente a tener un halógeno cualquiera y eliminarlo por deshidrohalogenación a través de una reacción E2. Esta reacción no es E2, es vía el óxido de selenio, es una eliminación sin, pero el producto que uno querría obtener es que es el que se obtiene a través de otro tipo de reacción que no viene al caso y no hay por qué saberla, simplemente las estoy ilustrando, pero lo importante es que tenemos esto, nosotros podemos discriminar entre los dos carbonos a través de un enolato termodinámico que se captura y este silil-enoléter puede reaccionar como si fuese un enolato termodinámico para dar esta unidad o esta funcionalidad que se puede eliminar fácilmente de la misma forma que el halógeno. Y ya teniendo este grupo funcional, fíjense que la adición de un organocuprato en la posición beta va a dar lugar al enolato correspondiente, que ya vimos que esa transformación es posible dentro de los reactivos organometálicos, y la captura de ese enolato con un bromo más va a dar lugar a nuestra molécula blanco, ¿sí? Va a dar lugar a nuestra molécula blanco, que es la que estábamos buscando, ¿no es cierto? Entonces, la adición del organocuprato, ¿sí? Nos da la adición en esta posición, captura con N-bromosuccinimida del enolato resultante y tenemos la molécula que es el intermediario avanzado que se usó para formar este ciclo y, bueno, sabiendo que esta reacción funciona bien, de acuerdo al análisis retrosintético, todo ese proceso está publicado hace bastante tiempo y me parecía un ejemplo muy ilustrativo de cómo con una molécula con este grupo, ¿sí? Una cosa tan simple como esta, dio lugar a controlar todos los carbonos asimétricos. Está bien, son 3, la molécula es chica, pero una vez que esto se cicla ya queda un anillo de un triciclo que está preparado para dar después la reacción de iodolactonización y la apertura de epóxido. El ejemplo es muy rico, se puede hablar mucho tiempo, pero me parecía importante que vieran cómo una molécula relativamente simple, cómo puede controlar la introducción de varios centros donde tenemos enolatos cinéticos, enolatos termodinámicos involucrados, eliminación, cómo cambiamos la posición del doble enlace, en fin. Que exista la posibilidad de oxidaciones alílicas, eso es común en síntesis y realmente es una manera de funcionalizar las posiciones cuando hay un alqueno. Cuando tenemos el alcano, oxidar un alcano no es fácil, es bastante complicado. Es más fácil reducirlo al alcano que oxidar el alcano. Los alcanos, la reacción que más se conoce es la de combustión. Bueno, nosotros vamos a tener una clase de repaso el jueves. Entonces, los que quieran, yo voy a estar el jueves, traten de estar al inicio de la clase, si es que tienen alguna duda o algo pero ya prácticamente, igual la parte de síntesis ya saben que no entra para este examen, que entra para la segunda parte, y hasta minas es. Entonces,
el sábado a las 10, después les dejamos bien las instrucciones, pero es lo mismo que hicieron en Orgánica 1, ¿sí? Es la misma modalidad, así que no va a haber ninguna sorpresa. A ver si hay... En la clase de consulta de problemas, eso supongo que sí, pero los ejercicios de parcial son lo mismo de la guía, es decir, la guía se nutrió y fue mejorando con ejercicios que fuimos tomando a lo largo de los años en los parciales y en los finales, en los dos. Si ustedes llevan algún examen antiguo que no hayan podido resolver, los docentes también los pueden discutir con los docentes en la clase. Calculo que a eso te referís, Brenda. Sí, está bien, pero de todas maneras les cuento que muchas veces hay ejercicios que se tomaron en los parciales que hubo que hacer aclaraciones y que por ahí no les salen y no tienen la aclaración que se hizo en su momento. Y si bien nosotros timeamos los exámenes, es decir, se los damos a una persona para que los haga, y esa persona lo tiene que hacer en la cuarta parte de lo que le asigna, de tiempo en que se le asigna. Este examen está pensado para 2 horas, tal vez un poco más. Entonces, si a una persona escribiendo y todo no le sale media hora, el examen no se toma. Tiene que salir, es decir, el docente lo tiene que hacer prácticamente sin pensar a los exámenes. Entonces, tengan en cuenta eso, que muchas veces por ahí un ejercicio que se haya tomado no tiene la aclaración que se hace tal vez sobre la marcha de algo que no se consideró. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero bueno, igual si tienen dudas de cualquier examen, lo pueden preguntar en la clase de consultas del jueves que viene, ¿está bien? Dale, gracias, profe. Así, pero igual yo estoy en el horario habitual. Tal vez no tienen dudas, entonces uno cree que, pero traten de venir puntualmente como si fuera una clase normal. ¿Está bien? Bueno, entonces, terminamos acá y nos vemos el jueves, y cualquier duda, entonces, cualquier cosa, incluso de lo que vimos en estas clases también, por más que no formen parte del parcial, se pueden consultar el jueves, ¿sí? Y si no, los de síntesis vamos a tener clases de consulta también para el segundo parcial. Bueno, muy bien, chicos, nos vemos entonces el jueves a las 4, ¿está bien? Chao, hasta el jueves.